No es nada difícil entrar en YouTube hoy en día y buscar algún video que hable sobre algún hecho histórico, una civilización, un movimiento político o una revolución. La genialidad de este tipo de videos reside en su capacidad de poder explicar ese algo, más o menos de principio a fin, con sus características principales en tiempo récord. Porque no es nada fácil hacer de varios libros y otras fuentes de información un video de no más de 20 minutos. Eso sí, por claras razones, esos 20 minutos no son suficientes. Se da un panorama general, es cierto, pero en el camino se olvidan de algunas cosas, a veces un poco más útiles que otras. Aquí es donde entrarán estos videos, que no te van a explicar de pies a cabeza algo, pero te darán un poquito más de información, algo un poco distinto, para complementar lo general. Y qué mejor modo de iniciarlo que con una de las civilizaciones más importantes de la historia antigua. Por eso, esto es lo que no te contaron, Grecia. La civilización griega es conocida por los avances en distintos campos hechos a través de su existencia, ya sea militar, política o socialmente, incluso por haber sido la cuna de la filosofía. Su origen viene de una cultura anterior a estos, la micénica, como es más o menos conocido. Ellos vendrían a representar parte de sus antecesores, pero, más específicamente, se cree que el primer nombre con el que se les conoció a los griegos, es decir, los pregriegos, era el de los aqueos, un pequeño pueblo que habitaría lo que más tarde sería llamado la Grecia continental. Este es uno de los tantos nombres que se les da en los poemas homéricos, por lo que a simple vista parece no tener demasiada importancia. Pero ciertos monumentos de origen hitita, una civilización que habitaba lo que sería la Grecia oriental, han hecho creer que este podría de ser realmente su nombre original, porque ciertamente los griegos nunca se llamaron a sí mismos como tal. Los romanos les nombraron Graeci, o sea, griegos en latín, y antes de eso se conocían entre sí como helenos, y a su vez Hélade era el nombre con el que se nombraba todo el pueblo griego, contrario a hoy, que se utiliza para denominar su territorio. Se podría decir que era el nombre que unía a todos, podía ser ateniense o espartano, pero seguía siendo parte de la Hélade. Es algo así como la nacionalidad en nuestro tiempo actual. Aunque volviendo a los avances de los griegos, los mismos son conocidos, Atenas más específicamente, por haber inventado el sistema de gobierno perfecto, la democracia. La idea no es discutir si es perfecto o no, así lo denominaron ellos en su tiempo, pero es curioso ver cómo se menciona que los tiranos Pisístrato y Clístenes sentaron ciertas bases para la creación de la misma, porque no suena muy lógico que los tiranos sienten bases para la creación de la democracia. La clave es la palabra tirano. Hoy en día, dicha palabra tiene un significado casi insultante, al contrario que el manejado por los griegos. Un tirano para ellos hace referencia a alguien que ha tomado el poder y lo conserva de manera ilegítima o por la violencia, es decir, que no quiere dejarlo, pero no tiene que ver con la actitud del individuo. Por eso nos encontramos que hubo tiranos buenos y malos, en cuanto a su gestión, claro. De hecho, en la época arcaica, más o menos del 800 al 500 a.C., eran bastante comunes. Se habla algo así de que cada 2 o 3 generaciones aparecía un tirano. Pero volviendo a Pisístrato, este, por ejemplo, tomó el poder en el año 561 a.C., y más allá de perjudicar al pueblo ateniense, en realidad se sabe corrigió en cierta medida la ciudad, siguiendo ciertas leyes y principios establecidos unos años antes por un legislador llamado Solón. Aristóteles, por ejemplo, dijo de él: deseó gobernar según las leyes, sin concederse a sí mismo ningún tipo de prerrogativas. O lo que es lo mismo, se apegó a las leyes y gobernó sin privilegiarse a sí mismo. También a los tiranos se les tuvo como los mayores constructores de templos, pero no para hacer ver su figura o glorificarse, sino para los dioses propiamente, para darle un hogar a los mismos. Básicamente, obras públicas. Aparte, a estos se les atribuyen en cierta medida gran parte de los periodos de paz en sus respectivas ciudades, aunque no porque fueran exactamente unos hippies amantes de la paz. En realidad a los griegos les encantaba pelear, ya fuera con ellos mismos u otros pueblos, sino porque a fin de cuentas un tirano no se mantenía en el poder legalmente, sino que lo hacía a la fuerza, y no todos los tiranos eran tan buenos haciendo su trabajo. Al contrario que Pisístrato, Trasíbulo, por mencionar alguno, gobernó la ciudad de Mileto y fue todo lo contrario al anterior. Mantuvo una guerra con el reino de Lidia y oprimía a los sectores de la población que lo reprobaban. Por eso, la realidad es que los tiranos estaban más ocupados viendo hacia el interior de su ciudad para que no fuera a haber una revuelta en su contra, un éxtasis, que enfrascarse en guerras
porque la tiranía era condenada por el pueblo como una forma de relativa esclavitud. Y hablando de esclavitud, otra de las características de la civilización griega es que eran una sociedad altamente esclavista. El filósofo Platón tenía por lo menos 5 esclavos, los menciona en su testamento, y Aristóteles 14, como mínimo. Aunque de nuevo, nuestro concepto de esclavitud es un poco distinto al manejado por la cultura griega. Actualmente, el concepto de esclavitud que manejamos es un poco reciente. Al pensar en un esclavo, nos imaginamos en una persona tratada en condiciones inhumanas y horribles, pero la realidad era un poco distinta en la antigua Grecia. El terreno de la libertad y la esclavitud es también un poco confuso, ya que para un griego, la reducción o prohibición de su participación política, por ejemplo, podía ser considerada como cierto tipo de esclavitud. Pero hablando más propiamente de la esclavitud como la privación de la libertad, uno de los conceptos más aceptados es de aquel que impone su voluntad a otra persona. De manera general, existían 2 categorías de esclavos en la sociedad griega, la esclavitud por deuda y los douloi. La esclavitud por deuda fue muy popular hasta las reformas de Clístenes, quien la abolió y revirtió en muchos casos, esto en plena época arcaica. Su funcionamiento era muy simple. Cuando una persona, un ciudadano para ser más específico, se veía en condiciones de precariedad tales que no podía sobrevivir en ellas, como quedarse sin granos para sembrar, ganado o animales de carga, cuando éste no podía seguir subsistiendo sin ayuda externa y estaba desesperado, recurría a la deuda, que no era más que un préstamo de bienes como los mencionados, con la diferencia de que el pago no era en moneda o devolviendo los bienes, sino con la mano de obra de aquel que solicitaba el préstamo. Así, los que otorgaban la deuda eran dueños de los deudores, podían ejercer su voluntad sobre el otro, haciendo que, por ejemplo, el deudor tuviese que dar una 1/6 parte de su cosecha a su dueño sin excepción, y en caso de incumplir este trato, podían verse vendidos en el extranjero. Con todo lo anterior, no es de sorprenderse que lo más normal es que los sectores de mayor marginación económica acudiesen a los más acomodados para pedir este préstamo. De hecho, se habla en ocasiones de que hasta la abolición de la esclavitud por deuda, los ciudadanos pobres, o sea los marginados, eran esclavos de los más ricos y acomodados. El otro tipo de esclavitud dentro de la sociedad griega era el de los douloi. Este ya hace referencia a un esclavo como tal, un ser humano vendido y comprado a otro por mercancía, y claro, adquiriendo la condición de esclavitud a la fuerza y no por decisión propia, como era el caso de la deuda. Dentro de esta categoría de esclavos, podemos clasificarlos como los antiguos y los modernos. Esto porque en los inicios de la esclavitud griega, los primeros que tuvieron esa condición fueron otros griegos. Se sabe que uno de los primeros pueblos en esclavizar a otro fueron los lacedemonios, que habitaban dentro de la región de Esparta. A base de conquista, apresaron por ejemplo al pueblo de los aqueos y los llamaron hilotas, tanto a ellos como a los otros pueblos que sometieron. Por eso es que a los esclavos espartanos se les llamaba así. El significado de la palabra no se conoce con exactitud, pero se cree que hace referencia a ser capturado, y fue la denominación posterior para los esclavos espartanos. Mientras, los esclavos modernos eran bárbaros comprados en el extranjero. Los griegos consideraban bárbaros a todos aquellos que no compartiesen su cultura, es decir, lengua, tradiciones, dioses, etc. El hecho de ser extranjero te convertía en un bárbaro, no importa de dónde, ya fuera del majestuoso imperio persa, con su compleja cultura bien desarrollada, o de los no tan avanzados estados italianos. En sí, las condiciones del esclavo común, por decirlo así, eran simples. Se utilizaban a los mismos como mano de obra y claro, sus obligaciones no estaban a negociación. Un esclavo comprado por un alfarero se dedicaría lo más probable a la alfarería. Lo mismo con un agricultor, un ganadero, etc. Aunque adicionalmente existían esclavos domésticos, pero el concepto era similar. Se sabe que aquellos que poseían gran cantidad de esclavos, lo suficientes como para tener un excedente, podían rentarlos a otros ciudadanos que los necesitasen o no tuvieran el dinero para adquirir uno. Las condiciones que gozaban no eran demasiado precarias en realidad. La frase "el pueblo no viste mejor que los esclavos", del texto La libertad cuestionada, nos hace una idea de que no eran precisamente tratados como perros. De hecho, los hilotas, esclavos espartanos, se sabe que tenían una posición un poco distinta a la de los esclavos normales, pues en principio eran griegos, lo que les daba un pequeño plus de humanidad frente a los bárbaros. Y aunque el terreno es un poco borroso con respecto a las diferencias con un douloi, en otras regiones, los hilotas podían ser clasificados como esclavos del Estado, más que de un dueño particular, y su posición en Esparta era como la de un punto medio entre un esclavo y un liberto. Ya para terminar, y siguiendo por la línea de Esparta,
Es algo curiosa la idealización, por decirlo así, sobre su fuerza militar. En realidad, los espartanos consiguieron un importante logro, el de la formación del primer ejército profesional en Grecia. Antes de ello, el que iba a la guerra era el herrero, el campesino, el alfarero, etc. Pero, al término de la que se llamó la Segunda Guerra de Mesenia, un levantamiento de ilotas en Mesenia a mediados del siglo VII a.C. que terminó aproximadamente 17 años después con la victoria de espartanos. Se realizaron reformas que terminaron por crear el Cuerpo de Ciudadanos de Esparta, un ejército conformado por ciudadanos educados desde niños para ser soldados obedientes y hábiles en batalla. Para eso se les alejaba y prohibía practicar cualquier otra vocación desde la infancia, y se les instruía de manera continua, como si prestasen servicio militar desde niños. Bueno, realmente lo hacían. Hasta ahí todo bien en realidad. Un tipo que se dedicó toda su vida a luchar tiene más posibilidades de ganar en batalla que un soldado de leva. El problema es que el ejército espartano nunca fue especialmente excepcional. Por ejemplo, en números. La mayor cantidad de soldados registrada de ellos fue en Platea en el año 479 a.C., algo así de 5.000 hombres espartanos luchando, pero de ahí todo número es bastante inferior. Aristóteles menciona que el sistema militar espartano es defectuoso, pues el territorio que tenían les podría otorgar al menos 10.000 infantes y 1.500 jinetes, pero después de la segunda mitad del siglo IV no eran capaces ni de reunir 1.000 hombres en batalla. Pero ¿cómo puede ser esto? Si los espartanos derrotaron en la guerra del Peloponeso a Atenas, una ciudad con la mayor flota del Mediterráneo y conocida por haber hecho desfilar a más de 13.000 soldados. Pues sí, pero no solo fueron ellos, sino toda una coalición completa de ciudades, unidas gracias a cantidades enormes de oro persa. La falta de fuerza militar espartana es gracias a lo cerrado de su sistema, porque si los griegos en general eran xenófobos, los espartanos lo llevaban un nivel más arriba, no permitiendo ninguna influencia extranjera en sus asuntos militares, ya fuera griega o directamente de otro estado. Solo los ciudadanos podían ser entrenados para luchar, y su ciudad no era precisamente la más poblada, por lo que su ejército se vio mermado rápidamente. Mira lo que son las cosas, que en la última instancia, los espartanos prefirieron darles armas a los esclavos y contratar mercenarios que darles ciudadanía a las regiones que tenían conquistadas. Tal terminó siendo su deterioro militar, que alcanzó también a los aspectos sociales. Disputas entre generales y políticos, ciudadanos perdiendo sus tierras y por consiguiente su situación como ciudadanos, y otros ganando riqueza absurda a base de sobornos y artimañas. No sé, me parece hasta un poco extraño tanta glorificación a esta ciudad, pero bueno, cada quien. Y bueno, este fue el video sobre lo que no te contaron, Grecia. La idea no es precisamente hacer un documental de 1 hora explicando cada aspecto de la sociedad, sino contar un poquito más. Quizá el otro lado de la moneda o algún aspecto no muy conocido. Es para complementar lo general dentro de lo que cabe. Así que espero que te haya gustado. Si fue así, no tienes una idea de cómo te agradecería que te suscribieras y dieras like. Igual, si crees que cometí algún error, no tengas problema en decírmelo en los comentarios. A veces todos nos podemos equivocar. Igual, en la descripción del video están los recursos que utilicé para hacerlo. Un saludo y gracias por ver.